Leandro André, Presente, Auxi. Vargas Romero Goldi, Presente, Oxi. Vázquez Saavedra José Rodrigo, Velázquez Cali Marco Fernando. Presente, Auxi. Ok. Marco Fernando. Villalobos Parra Guadalupe. Villavicencio Gabriel Gabriel. Presente. Montaño Muriel Joel Bryan. Presente, Auxi. Condoris Ramírez Lidia. Vázquez Pacheco Gustavo. Lara Quispe Leo Alfonso. González Ventura. Presente, Auxi. Lara Quispe Leo Alfonso está, ¿verdad? Sí, sí. Ok. González Ventura Wendy Joana. Andia Ojeda Alexander. Presente, Auxi. Ok. Durán Sánchez Helen. Presente, Oxi. Cabrera Alarcón Cristian. Aguilar Vargas Eric. Trujillo Rodríguez Jocelyn. Peña Carrillo Silvia. Chipana Boyán Alexis Ángel. Presente, Auxi. Holguín Copa Ángel Noé. ¿Perdón? Presente. Ok, escuché dos voces, chicas. Una disculpa. Becerra Celis Jennifer Valeria. Presente, Auxi. Ok, Inca Mendoza Limbert. Solís Arce Dania. Presente, Auxi. Ok. Finalmente, Maldonado Maita Michael Enrique. ¿Se encuentra? Ok, creo que no está. Ya, empecemos, chicos. Ok, a ver. Ok, sí, está bien. Y ahora sí les voy a compartir pantalla. Bueno, vamos a empezar la clase de hoy, muchachos. Primero, comentándoles algunas cosas importantes que tienen que tomar en cuenta. A partir de la clase de hoy, ya no vamos a resolver la práctica número 8 por cuestión de tiempo. Tengo entendido que los segundos parciales empiezan el 9 de junio, si no estoy mal, según calendario facultativo. Entonces, eso nos indica que estamos un poco cortos de tiempo. ¿Por qué? Porque nuestra segunda clase, nuestra siguiente clase, sería el 23, el 30 y el 6. A partir de ahí es muy probable que ustedes den parciales en esta semana. Lo digo porque usualmente ya no llegan a tocar el tema 9. Ya es un tema que básicamente el ingeniero ya no lo lleva para lo que es su examen de ustedes. Ustedes van a dar examen hasta el capítulo 8. Entonces, estoy más que segura que el tiempo nos está comiendo. Probablemente van a terminar el capítulo 8 y el ingeniero les va a decir, bueno, entonces, ¿cuándo vamos a dar su examen? Y ahí sí que vamos a estar como en el primer parcial, en el cual solamente hemos podido tener lastimosamente una clase para repasar lo que son ejercicios de tipo examen. Entonces, en esta ocasión vamos a priorizar tener estas últimas 3 clases para ver ejercicios diferentes que les puedan llegar a solicitar cuando ustedes tengan el examen, ¿no? Vamos a intentar hacer los ejercicios que se puedan realizar en las 3 clases que nos va a quedar. Ahora, la clase de hoy la vamos a ocupar netamente para que ustedes puedan comprender lo que es la teoría detrás del capítulo 8. Yo necesito que ustedes entiendan la teoría que hay por detrás. ¿Por qué? Porque esta es una teoría que no está como tal escrita en la adscripción, ¿ok?
Para lo que es el capítulo 8, que es básicamente un capítulo que el título es capítulo de flujo gradualmente variado, hay diferentes métodos de cálculo, pero lastimosamente la adscripción te presenta métodos que son gráficos y yo necesito enseñarles a ustedes un método numérico. ¿Por qué? Porque en el peor de los casos en su examen van a tener que hacer lo que es el cálculo manual de manera numérica de los diferentes perfiles de flujo. En el mejor de los casos, solamente les van a pedir que ustedes grafiquen a ojo, digámoslo así, sin necesidad de verificar el cálculo y tener valores exactos. Pero de todas maneras, para esos gráficos que les van a pedir, yo necesito que ustedes sepan teoría porque muchas veces los muchachos cometen un error al momento de graficar los perfiles porque no lo hacen con concepto, con criterio, lo hacen solamente por graficar. ¿Ok? Es un error muy común. Lastimosamente el ingeniero no les va a mostrar un ejercicio completo de los tipos de perfiles de flujo. Él sobreentiende que ustedes entienden lo que les quiere decir, pero no es como tal un ejercicio que pueda abarcar lo que es un examen, ¿ok? Entonces, vamos a complementar lo que les va a enseñar el ingeniero. Les quisiera preguntar si ya han visto algo del capítulo 8 para poder tal vez ir más rápido o si no, ir un poco más lento. ¿Qué tal han ido con el avance? Cuando me encontré con el ingeniero la última vez que tuvimos consejo de carrera, me dijo que ya estaba entrando a la introducción del capítulo 8. Y ahora no me dijo si es que ya había avanzado mucho o no. ¿Cómo les fue con ese tema, chicos? No creo que le tome mucho al Inge terminar el capítulo 8 porque no es muy largo. Entonces yo calculo que sus primeros parciales sí van a ser en la primera semana que está por calendario. Porque ustedes pasan clases 3 veces a la semana si no estoy mal. Entonces, pónganse que en 4 clases que ustedes pasen, no van a avanzar más. O sea, son 4 clases que ustedes van a tocar lo que es el capítulo 8 y ya. Yo creo que les va a llamar para su siguiente semana a dar examen. Ahora tal vez ustedes podrían decirle, Inge, los primeros parciales están para el 9, por favor. O tal vez si se quieren liberar lo más antes posible de la materia, pueden animarse a dar su examen más antes. El Inge es de las personas que le gusta acabar lo que es la materia bastante temprano y en hora. O sea, si los primeros parciales son tal semana, empieza esa semana. Los segundos parciales, lo mismo. Es una materia de la cual se van a librar bastante rápido. Ya tienen fecha de examen, ya han empezado el capítulo 8 por lo que veo. Han avanzado mucho, no han avanzado mucho, le están entendiendo al ingeniero. Necesito saber esas cosas de parte de ustedes. Chicos, también necesito participación, muchachos. Necesito que participen. Las clases virtuales se las hace para poder ayudarles de mejor manera. Créanme que sí, toma tiempo preparar las clases para ustedes. Entonces, lo mínimo que requiero de ustedes es que puedan participar. Las gráficas que hay en el libro. ¿Te refieres a los perfiles de flujo? Sí, Auxi, los perfiles de flujo ¿qué se llama esto? Nos explicó un poquito y cómo funciona con la gráfica de energía. Y en ahí Sí. estaba explicando esa partecita. Nos dio unos perfiles de flujo para analizar y luego él empezó a explicar cómo se dio. Solamente la parte introductoria, ¿no? Sí. Ok. ¿Y le han entendido a esa línea de la energía? Esto me imagino que les ha intentado explicar. Se puede ver, ¿no, chicos? Chicos. Sí, Auxi, pero él nos dio
con supercrítico, como ver si un perfil es supercrítico con la energía específica, ¿verdad? Eso nos explica cómo se relaciona, digamos, los perfiles, para saber si es supercrítico cuando pasa del flujo crítico, esa partecita nos está indicando. Ok. ¿Y han podido entender cómo van con ese tema? Para que avancemos más rápido o de cero. Bueno, por mi parte le entendí, ¿no? Pero un poquito más desarrollado quisiera, ¿no? Sí. Ya. Vamos a ir lento entonces, chicos. Total, la clase de hoy, como les digo, netamente está hecha para que ustedes entiendan la teoría por detrás. Un momentito, por favor. Perdón, chicos. Ahora sí, empecemos. A ver, entremos al capítulo 8. No es muy difícil. No se asusten. No se asusten, chicos. A ver, el capítulo 8 es básicamente el capítulo que es flujo gradualmente variado. La anterior vez habíamos visto lo que era un flujo uniforme. Nosotros habíamos hablado de que el flujo uniforme era ese tipo de flujo en el que esto de acá, con esto lo haremos, el tirante de agua no iba a cambiar a lo largo de la posición, ¿verdad? Se mantenía constante en el espacio. Para este puntito de aquí había una altura. Para este otro punto de acá había otra altura. Para este de acá, otra altura. Pero las alturas dijimos que iban a ser las mismas. Íbamos a considerarlo como flujo uniforme. Por eso se llamaba uniforme, porque no variaba el tirante. La derivada de la altura respecto de la posición iba a ser igual a 0. En este caso es diferente, es distinto de 0. ¿Por qué? Porque como podemos observar en el gráfico, este tipo de flujo gradualmente variado es un flujo que se asemeja más a lo que ocurre en realidad. Cuando tú tienes para una posición diferentes alturas de tirante, ¿ok? Va variando el tirante con respecto al espacio. Ahora, las primeras clases yo les había dicho, ustedes tienen hidráulica 2 y los primeros capítulos son sencillos. Asumimos todo bajo condiciones ideales, es la palabra. Tomamos como condiciones ideales. Esperen, vamos a dejar de grabar para que esto sea más corto para ustedes. Les conozco y me van a decir, Auxi, ¿puede pasar la clase? Ya, ok. Les decía, en condiciones ideales, el flujo va a ser uniforme, no presenta variación. En condiciones reales, ustedes van a poder ver diferentes variaciones, ¿ok? ¿Cómo se puede hacer el cálculo de estos diferentes tirantes? Para este cálculo, lo que usan los softwares son el método de diferencias finitas. Que ustedes no lo pueden apreciar, es darle un clic a correr y se puede graficar el flujo. Este último tuvimos por parte de la CSIC la organización de lo que les había mandado de un de una persona que está haciendo su masterado allá en Italia, que les explicó, para aquellos que hayan entrado al taller que él ha dado, era una explicación del upflow, que es básicamente que tú le metes los datos que tienes de la altura normal, la altura crítica, le metes las dimensiones del canal y te va a realizar los perfiles. Ese tipo de softwares funcionan con elementos finitos. Ahora, nosotros una vez en la vida tenemos que hacer el gráfico manual para entender cómo funcionan. ¿Ok? Y eso es en la mayoría de las materias, en Fundaciones 1, en Fundaciones 2. Por lo menos eso es lo que se enseña hasta ahora, como yo he aprendido. Ahora, tenemos acá el concepto de lo que es un flujo gradualmente variado. Yo quiero creer que a este punto ustedes ya lo entienden, ya hemos hablado muchas veces de este tema, pero te dice que constituye una clase especial de flujo permanente no uniforme. Es decir, te está diciendo, es un tipo de flujo que es permanente en el tiempo,
pero no en el espacio, porque es no uniforme. Y se caracteriza por una variación continua del tirante, ya dijimos. Y con esta variación que se va a dar, también va a conllevar que vaya a variar el área y la velocidad, porque ustedes saben que la velocidad depende de la sección por la cual está circulando el flujo. Listo, entendemos eso. Y1 es diferente a Y2, diferente a Y3, diferente a Y4. Lo mismo, área 1 diferente a área 2, diferente a área 3, diferente a área 4. ¿Por qué? Porque el área va a ser así. Entonces ya es diferente, ¿no ve? Esta es un área más chiquita. Esta va a ser un área más grande, y etc. ¿Se entiende? Cualquier cosa que no entiendan me dicen y lo repetimos. Ahora, puntos o consideraciones importantes que ustedes tienen que tomar para este tipo de flujos, para el análisis de este flujo gradualmente variable. Esto lo saqué de su adscripción, pero también me apoyé del libro de Ponce y lo tenemos por acá. Van a ver que la diferencia no es mucha, pero hay uno u otro tiene una manera más sencilla de explicar qué es lo que te quiere decir. Entonces te dice, para el estudio práctico de este tipo de flujo, se suelen adoptar algunas hipótesis como las que se enumeran a continuación. 1. El flujo es permanente, es decir, que las características hidráulicas de flujo van a permanecer constantes para el intervalo de tiempo bajo consideración. ¿Ok? Ahora, ¿qué tenemos por acá? Te dice, el flujo es permanente. Ninguna de las variables hidráulicas varían en el tiempo. ¿Y cuáles son esas variables hidráulicas? Son estas de acá. El flujo es gradualmente variado cuando la descarga Q es constante, pero las demás variables hidráulicas, estas de acá, varían gradualmente. Ahora, las consideraciones o las hipótesis que se toman te dicen, estas variables hidráulicas no van a variar. Ninguna de las variables varían en el tiempo. Una de las consideraciones. Ok. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Porque el análisis que nosotros vamos a hacer va a ser de diferenciales. Como siempre, agarramos un pedazo un micropedazo, un diferencial como tal, ese es el nombre. Agarramos un diferencial y empezamos a hacer el análisis. Entonces, como es tan pequeño, estamos asumiendo que el flujo va a ser permanente. ¿Por qué? Porque si yo agarraría un pedazo tan chiquito de acá, vamos a hacerlo con este de aquí, un pedazo tan pequeñito, voy a decir Y1 que va a estar, por decirlo así, Y1 que va a ser acá, va a ser igual a Y2. Por tanto, el área es igual, las variables son iguales, el caudal va a ser constante. Entonces, esa es una de las hipótesis, ¿ok? La segunda hipótesis que nosotros tenemos dice, las líneas de corriente son prácticamente paralelas, es decir, que la distribución de presiones, ¿se acuerdan que nosotros alguna vez habíamos hecho? Que existe un volumen de control, por tanto, dentro de ese volumen de control va a haber una distribución de presiones. Quiero creer que sí se acuerdan de eso que hicimos. Te dice, es decir, que la distribución de presiones es hidrostática en cada sección del canal. Que tenemos por acá. Te dice, las líneas de corriente son esencialmente paralelas. Les repito, esto de acá es del libro de Ponce, que les he mandado el link para los que quieran ver. Por lo tanto, la distribución de presiones en la dirección vertical es hidrostática, es decir, proporcional a la profundidad de flujo. Ok, perfecto. Hasta ahí no creo que se estén perdiendo. La pendiente del fondo del canal es uniforme y pequeña, de tal manera que el tirante de flujo es el mismo, lo que habíamos hablado. Como es un diferencial, la pendiente es pequeñísima. Cuando la vertical o normal se toma como referencia del fondo del canal, es decir, que el tirante va a ser el mismo cuando se está tomando como eje de referencia el fondo del canal. Y además no ocurre incorporación de aire al interior del flujo. Eso no es tan importante, lo demás sí lo es. El canal es prismático. Estamos asumiendo que el canal, como les había dicho alguna vez, los canales prismáticos son aquellos canales que son artificiales. Son los que son cuadrados, trapezoidales,
canales que no van a ser así. Este puede ser un canal de tierra. Te dice el canal es prismático. La forma de distribución de velocidades en las distintas secciones es constante. ¿A qué nos referimos con esto? Si te dice que la distribución de velocidades es constante, inmediatamente nosotros pensamos, ok, entonces las velocidades no se van a ver afectadas por el coeficiente de Coriolis. Les había mencionado que existen dos coeficientes de velocidades. Uno es el de Coriolis y otro es el de Boussinesq. Y para nuestro análisis, cuando hicimos el análisis de la energía, nosotros habíamos dicho coeficiente de Coriolis igual a 1. En este caso es exactamente la misma hipótesis que se llega a tomar. Después, el coeficiente de rugosidad es independiente del tirante del flujo y constante en el tramo del canal considerado. Esto te está hablando del coeficiente de Manning. Te está diciendo que va a ser independiente de la altura que presentes y constante en el tramo a analizar. ¿Por qué? Porque es chiquito. 7. La pérdida de energía más importante es la de la fricción. Esto es importante al momento que nosotros hagamos el diferencial de la energía respecto de X y nos demos cuenta que esta va a ser la pérdida por fricción. Pero eso va a venir de este gráfico de acá. Por eso es importante que lo lleguemos a apreciar. Porque solamente viendo el gráfico de cerca es que ustedes van a poder entender algunas cosas. Este de acá. Listo. Ahora, si se fijan, las consideraciones de este lado son iguales, pero escritas de manera diferente, por la bibliografía nada más. Pero nos habíamos quedado en que acá, las líneas de corriente. Te dice que la pérdida de carga es la misma que la que corresponde a un flujo uniforme, por lo tanto, la fórmula de flujo uniforme puede ser usada para evaluar la pendiente. Esto ya lo habíamos hablado acá. Nos está hablando de la pendiente que habíamos dicho que los tirantes van a ser los mismos y se considera una pendiente del lecho del canal. ¿El valor de Manning es el mismo para un flujo uniforme? Sí. ¿La pendiente del canal es pequeña? Sí. ¿El factor de corrección de presiones te está diciendo lo que ya habíamos tocado, que el coseno de tita o el coseno de la pendiente que se forma va a ser cercano a 1? Listo. El contenido de aire en el perfil es insignificante. La conducción es una función exponencial de la profundidad de flujo, excepto en el caso de alcantarillas circulares. Esto es importante, pero solamente para el caso de análisis de alcantarillas circulares, y casi, diría yo, nunca he visto. La rugosidad de Manning es independiente de la profundidad de flujo. Ya lo habíamos hablado. Entonces, partimos de la ecuación que ya conocemos, porque nos dice que tenemos que usar la ecuación de la energía para este análisis, y decimos, la típica ecuación de la energía. Z más Y cos de tita, esto viene de acá, Z, en el gráfico para ellos Y va a ser D, Y cos de tita, más la carga por velocidad, que sería el coeficiente de Coriolis multiplicado por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Entonces, es tan simple como decir que la energía corresponde a la suma de estas tres, ¿verdad? Tenemos la energía total. Acá está la energía. Listo. Partimos como punto inicial. Ahora, como nosotros estamos analizando un diferencial, vamos a hacer exactamente lo mismo que ya habíamos hecho anteriormente, pero en este caso, la derivada no va a ser en función de Y, vamos a hacerla en función de X. ¿Por qué? Porque queremos ver el cambio de la energía respecto a la posición de la partícula de análisis del flujo respecto a la posición que nosotros vamos a tener así. Entonces, este gráfico, si ustedes pueden apreciar, este es de su libro, solamente que justamente por estas cosas es que a veces prefiero hacerlo virtual, porque en esta oportunidad es muy importante que ustedes puedan ver esto de cerca, ¿ok? Para los que están atendiendo, si de verdad pueden ver el gráfico y seguir lo que les voy a explicar, no va a haber dónde se vayan a perder. Entonces, tomamos un diferencial. Este es un diferencial, pero con un zoom tremendo. Te dice, el ancho de todo esto va a ser un diferencial de X, ¿ok? Empezando por ahí. Considerando que es un diferencial de X, te dice punto 1 de análisis y punto número 2. Listo. Tenemos Z, Y,
porque es d cos de tita, y Coriolis multiplicado por velocidad cuadrada sobre 2 gravedad. Listo. De ahí estamos entendiendo de dónde está saliendo. Ahora, me dice, yo quiero derivar la energía respecto a un diferencial de X. Entonces, hago la derivada para todos los miembros que tengo dentro de mi ecuación. Sobre d de x, sobre d de x, y estos dos los voy a tener como, ¿cómo decirlo? Como un solo término, debido a que la velocidad va a ser igual a caudal sobre área. Y nosotros sabemos que área está en función de y, ¿ok? Entonces, esto está en función de y esto está en función de y. El z de acá que vemos no está en función de y, por eso lo he apartado. Solo estos dos lo he llevado a un solo lado, por decirlo así, estos dos. Hasta ahí no creo que esté habiendo ninguna duda. La mala es que no puedo borrar. Voy a tener que ir para atrás nomás porque tengo algunas cosas hechas a lápiz. Ok. Habiendo separado los términos que sí dependen de una variable, digo, la diferencial de la energía respecto de X es la pendiente de la línea de la energía. ¿Por qué? Por el gráfico, chicos. ¿Se fijan? Yo siempre les he dicho, una pendiente es la relación de la horizontal y de la vertical. Entonces, ¿ustedes qué tienen? De este triángulo se los voy a marcar. La pendiente de este triángulo, como ustedes pueden observar, evidentemente va a depender del diferencial de X y del diferencial de E. La relación me va a dar SF, ¿verdad? La pendiente de la línea de la energía. De ahí es que sale ese análisis. No es nada más difícil, solamente es que ustedes lo puedan apreciar. Es una pendiente común y corriente, ¿ok? Tengo la pendiente, el cateto sería opuesto, este y el adyacente que sería un diferencial de X, pero ese está aquí abajo. Este diferencial de X está aquí abajo, ¿ok? Solamente lo están subiendo para que ustedes lo puedan apreciar de mejor manera. Listo. Entonces yo digo, va a ser igual a la pendiente de la línea de la energía. Pero el signo negativo, ¿de dónde sale? El signo negativo es básicamente la explicación, se debe a que existe una pérdida de energía en el sentido en el que va a fluir el agua. Les había mencionado eso también en los primeros capítulos. Si yo tengo que el agua está yendo hacia allá y empiezo con una altura, evidentemente cuando yo vaya más para allá voy a tener pérdida de energía, va a sufrir una pérdida de energía, ¿ok? A no ser que yo agarre una bomba y añada energía al sistema, pero no es el caso. Por tanto, el signo es negativo. De ahí es donde viene ese signo. Listo. ¿Hasta ahí se entiende, chicos? ¿Podemos entender eso? No nos estamos perdiendo, ¿verdad? Necesito que abran su micrófono, chicos. No puedo estar minimizando la pantalla. Sí, Oxy. Ok. Muchas gracias por su respuesta. Para los que sí están. Entonces, siguiente paso. ¿Qué nos quedaba por acá? Ya tenemos esto de aquí. Nos falta esto de acá. Te dice la derivada de z respecto de x. Nosotros también tenemos una relación para eso. Entendemos, perdón, que la derivada de z respecto de x va a ser a negativo la pendiente del canal. Nuevamente vamos a la gráfica para entender de dónde está saliendo eso. Entonces, yo tengo esto. Te dice, esta asúmela como tu diferencial de z, básicamente, y esto de acá va a ser tu diferencial de x. Ustedes dirán, pero Auxi, yo veo que mi diferencial de x está más aquí abajo.
yo entiendo que este es mi diferencial de X, sí, pero θ es tan pequeño que esta hipotenusa puede ser el cateto que ven a este lado. Entonces, teniendo lo mismo, una vertical y una horizontal, ustedes pueden sacar una pendiente. Y esta va a ser la pendiente del canal, ¿ok? De ahí es que sale la hipótesis, nuevamente, que se toma para este análisis de un flujo gradualmente variable. La diferencial de Z respecto de X va a ser igual a la pendiente del canal. El signo negativo se debe a que Z va a decrecer a medida que aumente la posición. Nada más. Ok, entonces yo agarro y reemplazo eso en mi ecuación. Sí. Por acá voy a tener negativo SF. Por acá voy a tener negativo S sub 0. Lo que yo hago es llevar ambos términos de un solo lado. Por tanto, me queda S sub 0 menos S sub F. ¿Ok? ¿Por qué? Porque va a ser menos con menos y esto se va a volver positivo. Y este negativo S sub F se ha quedado con negativo nada más. Después, una vez que ya he resuelto este temita por acá, empiezo y digo, bueno, a ver cuáles eran las dichosas variables que yo tenía que derivar. Sigo teniendo esto de aquí, pero si se fijan, ya he cambiado la velocidad en función, velocidad al cuadrado, ojo, en función del caudal y del área. Entonces tengo velocidad al cuadrado igual a caudal cuadrado sobre área cuadrada, multiplicado 2 veces la gravedad. Continúo. Tengo la derivada de esto y la derivada de el segundo término. Acá está y acá está también. La derivada de y respecto de x no se hace nada. Se mantiene así. Tengo caudal, que va a ser constante, y 2 veces gravedad, que va a ser constante. Esto ya se les debe hacer familiar, ya lo hemos hecho para lo que es el análisis de el número de Fruit. ¿Se acuerdan que ya habíamos hecho esto? A sube con negativo, 2 negativo, sería A elevada a la menos 2. Menos 2 pasa a multiplicar y el numerador se resta un número, porque es básicamente la derivada, es una derivada implícita, multiplicado por la derivada de A respecto de X, por la primera derivada, ¿no? Como les repito, derivada implícita. Entonces, esta ya se la saben. 2 con 2 se va, me queda caudal cuadrado sobre el área al cubo, porque está elevado a negativo, entonces yo lo puedo llevar al denominador con su mismo exponente y agarro diferencial de A sobre diferencial de X. Ahora, yo acá lo multiplico por diferencial de Y sobre diferencial de Y, que evidentemente va a ser 1, pero esto es simplemente un artificio matemático, ¿ok? Para hacer esto, derivada de A sobre diferencial de Y, ustedes van a saber qué es el ancho superficial. Esto viene de un análisis que nosotros ya hemos hecho esto también en clases. Ay, qué feo. Así. Se agarra un diferencial, ya lo hemos hecho, ¿recuerdan? De este diferencial de Y, sale que la derivada de A respecto de Y va a ser el ancho superficial, ¿verdad? La derivada de A. ¿Listo? De ahí es que tenemos que es el ancho superficial. Esto lo hemos explicado detenidamente en clases. Entonces, solamente nos va a quedar, si esto es el ancho superficial, tenemos derivada de Y sobre X. Y si se fijan, también tenemos derivada de Y sobre X de este lado de este término de acá, en este término. Entonces, hacemos lo que ya sabemos. Acá, raro que no esté. Suele desaparecer. No sé por qué me sorprende. En paréntesis. Términos iguales a un lado, que sería dx,
y 1 porque pues lo estoy despejando, y aquí simplemente me queda caudal al cuadrado por el ancho superficial sobre gravedad por el área al cubo. Eso les debe recordar a algo, yo estoy segura que sí. Es lo que ustedes conocen como fluid cuadrado, o más conocido como la ecuación del estado crítico. De ahí lo van a relacionar. Fluid al cuadrado para mí es más cómodo. Entonces lo acomodo, nada más, y despejo derivada de y respecto de x. ¿Por qué estoy despejando derivada de y respecto de x? Porque en realidad es lo que me interesa. Yo quiero saber cuál es la variación en y respecto de la posición de x, dependiendo de las variables de este lado. Finalmente, una vez realizado el despeje, nosotros obtenemos lo que se conoce como la ecuación de Bress. Y esta es la ecuación de la cual ustedes no se tienen que olvidar, porque esta ecuación la van a utilizar para hacer los cálculos manuales de un perfil de flujo, de cualquier perfil que ustedes quieran realizar. Ahora, esta ecuación se las puse aquí abajo en función de h y en función de s, porque es la manera en la que el Berlamont lo refleja. H lo consideran altura y S lo consideran posición, pero no cambia absolutamente nada, es simplemente la terminología que utiliza. ¿Hasta aquí hay alguna duda, chicos? Esta es la ecuación más importante que ustedes tienen que tener. Esta es una ecuación que, si acaso se tienen que aprender algo de memoria, es esto. ¿Para qué nos ha servido todos los criterios o las hipótesis? Pues para ir quitando cosas. Tal vez, no sé si no lo he mencionado, creo que no, pero considero que ya es bastante entendible. Habíamos dicho que el coseno de θ va a ser igual a 1, habíamos asumido que las velocidades iban a ser constantes, por tanto el coeficiente de Coriolis iba a ser igual a 1. Esto de la pendiente también es parte de una de las hipótesis de donde nosotros podemos deducir que la pendiente va a ser correspondiente a la diferencial de la energía respecto de la posición. Entonces, todas las hipótesis que hemos utilizado son importantes, porque al final nos ayudan a simplificar las ecuaciones que nosotros vamos a utilizar. Esta ecuación de acá, que es la ecuación de Bress, se da a raíz de todas esas hipótesis que hemos visto. Lo que les quiero decir es que no es en vano que ustedes aprendan esas hipótesis. ¿Ok? ¿Hasta acá estamos bien? ¿Hasta acá se entiende? Para su formulario o para que ustedes puedan aprender cosas de memoria, esto de acá. Muy útil. Sí, Auxi, todo claro. Ok. Muchas gracias por responder. Y ahora algo que les quería explicar. Auxi, Dime. disculpe la molestia, Auxi, quería decirle si no sé si me podría poner en la lista de asistencias que entré tarde a la clase. Ok, mándame un mensajito, por favor, a interno para que te pueda considerar, o al final de la clase, de todas maneras, me voy a quedar para las personas que no lograron decir presente. Está bien, Auxi, muchas gracias. Ok, no hay problema. Ya. A ver, cosas importantes que ustedes tienen que saber. Ese sub 0 es un dato que ustedes van a tener. Como les había dicho, es la pendiente del canal. Es un dato que les van a dar, ¿ok? S sub f, sin embargo, ¿cómo lo van a encontrar? Esto va a ser a través de la ecuación de Manning, ¿ok? Esta va a ser una ecuación muy larga. Yo les sugiero, llévense 2 calculadoras a su examen, si acaso les va a pedir graficar los perfiles de manera que sea calculable, porque a veces solo les pide grafiquen los perfiles posibles. Ese es de los exámenes más fáciles, chicos. Pero si les diera los datos, les dice tienen un caudal y bla, 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 tienen que hacer el cálculo manual. Entonces, si esto es de Manning, ustedes ya conocen caudal igual a 1 sobre n multiplicado por el área, multiplicado a las 5 tercios, les voy a ponerla ya resumida, sobre el perímetro, ¿por qué será que se corta? A la 2 tercios, por la pendiente, a la 1 medio. De acá van a despejar la pendiente. Esto es lo que necesitan como S sub f.
¿Ok? Si se fijan, meter todo esto a este pedacito de aquí va a hacer que se haga bastante larga la ecuación. Pero es parte de, es lo difícil de utilizar el método. Simplemente lo largo que es lo que lo hace difícil. ¿Por qué será que cuando dibujo abajo se bloquea? Ya, continuemos, chicos. Si hasta aquí está todo claro, vamos a ir borrando esto de aquí. Y podemos continuar. Ahora, métodos de cálculo numérico. Perdón. Tenemos el método del paso directo y el método estándar, ¿ok? Yo les voy a enseñar el método del paso directo porque es uno de los métodos que, el mejor de los métodos, vamos a decirlo así. El estándar, si bien es posible que te ayude a calcular, no es un método tan estable. El método del paso directo es un método más estable que el método estándar. Por tanto, ustedes les va a decir en su examen, alguna vez he visto un examen que dice, calcule el perfil de flujo por el método que usted desee. Aplique el método que usted desee. Por tanto, el método del paso directo, les repito, es el mejor que ustedes pueden aplicar porque no van a tener respuestas o cálculos extraños al momento de realizar lo que es el proceso. Entonces, por tanto, he tomado yo la decisión de enseñarles este método para facilitarles la vida cuando les lleguen a pedir esto. Si acaso les llegaran a pedir. Les repito, es nuestra peor situación, que les entre algo así a su examen porque es larguito. Pero en la mejor solamente vamos a hacer teoría de cómo dibujar sus perfiles. El método. Te dice que el objetivo de este método es calcular el perfil de la superficie de agua paso a paso a lo largo del canal usando un cambio de altura. Esto es importante. El método considera un delta H fijo que ustedes tienen que decidir cada cuánto van a variar ese delta H. Ahora, el método estándar considera un delta S, que es una variación en el espacio, una variación en X, vamos a decirlo así, o en S, que lo conoce más así, lo que es el libro de Berlamont. Y el Bentechau también. Ahora, paso número 1, fijar un valor de delta H. Esto va a depender de cada uno de ustedes, ¿ok? Dice que el valor tiene que ser pequeño y constante. Paso número 2. La función phi de H está dada por la ecuación diferencial del perfil. Es decir, que la variación de Y respecto de X, o lo mismo que la variación de H respecto de S, va a ser igual a todo lo que ya hemos visto, que es la ecuación de Brest que ustedes ya conocen, y eso se lo va a conocer como phi de H o phi de Y. Luego te dice que calcules la nueva posición en S. Si tu posición S sub 0 es 0, luego te pide que calcules la siguiente, 1.5, y la siguiente, 1.7, y así sucesivamente. Ese es el método. Te permite calcular cómo va a ir variando la posición. Tú ya vas a tener de dato conocido el delta H porque tú te estás asumiendo que ese valor va a ser constante, esa variación de delta H va a ser constante. Evidentemente vas a tener que partir de una altura conocida, la cual puede ser una condición de borde, ¿ok? Ahora vamos a ver qué es esa condición de borde, pero por ahora sigamos los pasos. Te dice, para el cálculo de la nueva posición de S, que sería, si bien la posición inicial es SI, la nueva posición va a ser SI más 1, ¿ok? Te dice que para este cálculo aproximamos el valor de la derivada dH sobre ds en el intervalo I, I más 1, como el promedio de la derivada de dH sobre ds en los extremos, es decir, phi de I, phi de I más 1. Hasta ahí se está entendiendo. Realizamos este procedimiento, te está diciendo delta H, esto de aquí,
Y ds en el intervalo, evidentemente siempre cuando tú tienes cambio en una posición, va a ser el punto siguiente menos el punto anterior. Entonces tienes SI más 1 menos SI. Va a ser igual al promedio en el punto siguiente y el punto anterior, ¿verdad? El promedio de ambos. Eso te está diciendo que es la aproximación que se realiza. De ahí es de donde nosotros sacamos esta ecuación. SI más 1, el paso siguiente que tú estás buscando va a ser el paso anterior más 2 veces delta H sobre phi sub I más 1 más phi sub I. Sé que en este momento puede parecer que yo les estoy hablando en chino, pero cuando nosotros hacemos el cálculo con números, chicos, van a poder entender de manera más óptima lo que les quiero transmitir. Por ahora, quiero que entiendan que esta es una ecuación importante para el cálculo que vamos a realizar, que tiene un porqué de dónde está saliendo, ¿ok? Si han visto, no es muy difícil. Solamente te dice que en el intervalo de análisis que tú tienes el diferencial, tomes como el promedio el phi sub i. Phi sub i en el punto más 1 y en el punto inicial. Nada más. ¿Hasta acá se entiende, chicos? ¿Estamos bien? Otra ecuación importante. Para sus formularios, para sus cabezas, para lo que quieran, para su cuaderno y aprendan de memoria. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna parte en la que se hayan atorado? Chicos, Auxiliar, una consulta sobre delta H. Este delta H no va a cambiar o va a cambiar según a las distancias que tengamos. O sea, va a ser constante esta delta H. va a ser constante. Esa es una de las cosas importantes que te dice acá. Te dice que fijes un valor de delta H constante. Se decide un valor pequeño y constante para el cambio de altura de energía entre dos secciones. Es decir, si yo tengo un punto inicial de 3.8 metros y yo sé que este va a ser un perfil frontal que va a ir cayendo, yo sé que el siguiente, ¿a qué me refiero frontal? Va a ir cayendo así, ¿ok? Vamos a asumir esto. Todavía no hemos llegado a esa parte, ahora lo vamos a ver. No se preocupe. Si yo estoy empezando acá, sé que el siguiente punto va a ser una altura más pequeña, y más pequeña, y más pequeña, y más pequeña, y más pequeña hasta caer, ¿no ven? Entonces, el chiste de este método es que tú asumas un delta H para que así tengas las alturas conocidas y tu único dato a buscar sea la posición S sub i más 1. Para este 3.8 les había dicho, vamos a asumir una posición de 0 que estamos iniciando y vamos a decir que tu delta H va a ser 0.1 metros. Entonces, este ya no va a ser 3.8, va a ser 3.7. Con este dato conocido vamos a hacer todo el cálculo. Y el siguiente va a ser 3.6. Y el siguiente va a ser 3.5. Y el siguiente 3.4. Esto va a ser un dato que tú siempre vas a conocer porque tu delta H va a ser constante. ¿Ok? Ahora, en el estándar, en el método estándar, no es el delta H el constante, en realidad es el S. La posición en X es lo que es constante. Yo puedo hacer cálculos cada 0.1 metros y inversamente, en vez de calcular la posición, como ya conozco la posición, voy a calcular las alturas. Para este, no sé, 0, 0.1, 0.2 y así, voy a ir calculando estas alturas. Pero este método es inestable, por eso es que no se los voy a enseñar, prefiero que no se compliquen y que hagamos un solo método porque, les repito, el ingeniero siempre es bastante bueno en ese sentido y les dice con el método que ustedes prefieran. Eso básicamente. ¿Se entendió la explicación? Sí, listo, sí, gracias. Ok. Pasemos a los perfiles de flujo que se les puede formar en un canal. Siempre, bueno, no voy a decir siempre, no está bien,
Pero la mayoría de las veces que a ustedes les van a decir, vea los perfiles de flujos posibles, los perfiles que nosotros utilizamos son los perfiles tipo S y tipo M, ¿ok? Existen los perfiles tipo H, los perfiles tipo C y los perfiles tipo A. Sus nombres vienen de términos en inglés. Los perfiles tipo S son perfiles STIP, los tipo M son mild, los C son critical, los H son horizontal y los A son adverse, de adversos. STIP hace referencia a esos perfiles fuertes, rápidos, ¿ok? Esa es en inglés básicamente. Mild hace referencia a que son perfiles suaves, dependientes más suaves. Los criticals son básicamente los perfiles que son críticos, como lo dice su nombre. Los adversos son en los que la pendiente, en vez de estar así, está así, porque es adverso. No sé cómo explicarles esa parte, pero su nombre lo dice todo. Pero les repito, los dos perfiles más importantes que no se tienen que salir de su cabeza son estos dos. Los del tipo S y los del tipo M. Los otros perfiles yo no he visto que les metan en exámenes de segundo parcial. Si acaso tal vez en exámenes de instancias les dicen mencionen los perfiles que existen, ahí sí podrían mencionar. Pero lo vamos a mirar. Pero para mirarlo lo vamos a ver con el libro de Berlamont, que para mí es un libro espectacular. Les he pasado la bibliografía para que ustedes puedan enriquecer sus conocimientos. Por ahora, acá les voy a explicar estos dos, porque quiero que esto me entiendan clarito, clarito, clarito. A ver, en los perfiles tipo S, chicos, decimos que la pendiente normal es mayor a la pendiente crítica. Este es un concepto que no se les puede olvidar. Por ejemplo, cuando yo di examen de hidráulica 2, a nosotros nos pusieron, por ejemplo, como les explico, a ver, nos pusieron así, lineecitas así y así. Y nos ponían las pendientes, no nos ponían las alturas. Si ustedes se fijan, la altura normal es menor a la crítica. Es inversamente lo que te quiere decir en función de la pendiente. Entonces, algunos se habían memorizado de memoria normal menor a la crítica, normal menor a la crítica. Pero ¿qué cosa normal? ¿El tirante o la pendiente? No es lo mismo uno que otro. Les repito, cuando yo di examen, estaba en función de la pendiente. Vamos a decirlo así. ¿Ya? Entonces, algunos se equivocaron y dijeron de memoria, por memorizar, normal mayor a la crítica. Ok, normal mayor a la crítica, normal mayor a la crítica, y se han olvidado analizar si estaban hablando de pendientes o estaban hablando de alturas. No es lo mismo. Si a ustedes les dieran altura, sería así. ¿Cómo reniego cuando dibujo aquí abajo, chicos? Se bloquea mi aplicación. Bueno, lo voy a hacer arriba porque aquí abajo voy a estresarme terriblemente. Arriba, arriba. Ya. Si a ustedes les dieran un canal, un perfil en el que les vayan a mostrar el tirante, háganlo en función del tirante. Digan, a ver, el tirante normal es mayor a la crítica o menor a la crítica. Si les dieran en función de la pendiente, háganlo con la pendiente. Por eso es que les he puesto estas dos cosas acá. A veces solamente les enseñan una y no las dos. Pero es importante que entiendan las dos, ¿ok? Porque no siempre les van a dar estos dos de aquí. Puede que no les dé el ingeniero. Y solo les ponga la línea del lecho del río, del canal, les ponga uno de estos. Entonces tú ya tienes que decir, me está diciendo que la pendiente normal es mayor a la pendiente crítica, por tanto, en este pedazo, en este tramo de canal, el perfil va a ser tipo S. ¿Ok? Es lo que quiero que entiendan. Perfiles tipo S, todos aquellos perfiles en los que la pendiente normal sea mayor a la pendiente crítica o en los que la altura normal sea menor a la altura crítica, se encuentre por debajo del tirante crítico.
Esto ya lo hemos charlado en clases. Les había dicho que tienen que ser hachas para hallar este valor en caso de que el ingeniero no se los dé. El tirante crítico, ya saben cómo calcularlo en condiciones críticas, ¿verdad? Profundidad hidráulica medios igual a la velocidad al cuadrado sobre 2 veces gravedad. De acá ustedes van a despejar y ya saben encontrar las ecuaciones en el estado crítico. La Y normal sale de la ecuación de Manning. ¿Ok? ¿Es importante estos valores? Sí. Cuando yo hago el cálculo manual, cuando yo trato de calcular específicamente cuánto es este valor, cuánto va a ser este H, esto. Ahora, puede ser, como les repito, que el ingeniero ni siquiera les dé datos para este cálculo, y solamente les ponga el hecho del canal y les diga, tienen el caso en el que el tirante normal es menor al crítico. Entonces ustedes van con su lapicito verde, acostúmbrense a manejar para el crítico rojo y para el normal verde, pero como prefieran, la verdad, visualmente a veces uno aprende mejor, pero si prefieren manejen otros colores. Yo lo haría así. Entonces ustedes se grafican, dicen, bueno, si la normal es menor, pongo la normal en verde, grafico mi crítica en rojo, grafique los perfiles de flujo posibles. Ahora, la teoría. Cuando nosotros hacemos, en esto quiero que me pongan precisa atención, chicos, porque esto es lo más importante para cuando les hagan ejercicios de examen. Cuando nosotros hacemos perfiles de flujo, muchachos, tienen que entender una cosa. Existen perfiles de remanso y perfiles frontales. Los dichosos perfiles de remanso son aquellos perfiles que son perfiles de subida. Es decir, que van a ser perfiles que van a ir creciendo, ¿ok? Están creciendo. Ahora, los perfiles frontales son perfiles de caída, decreciendo. Ahora, otra cosa importante. Siempre, para cuando ustedes se dibujen un perfil, tienen que entender, por ejemplo, que tienen que tener condiciones de borde, sí, pero la clave para dibujarse perfiles es que, por ejemplo, en los que yo ya sé, digo, mi gráfico es Y crítica mayor a Y normal, perfiles de tipo S. ¿Qué perfiles se pueden formar o cómo va a ser el perfil? ¿Cuál va a ser la forma del perfil? Siempre el perfil va a ir, si estamos hablando de la altura crítica, perpendicular a la altura crítica y asintóticamente a la altura normal, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el S1 perpendicular a la altura crítica. Y yo tengo que recordar que el S1 es un perfil de crecida, es un perfil de remanso. Por tanto, digo, si es un perfil de remanso y es perpendicular a la altura crítica, siempre se va a graficar así, ¿ok? Si yo recuerdo y digo, el perfil S2 es un perfil frontal y también veo que como es frontal, tiene que ir yo ya había dicho, uno de las reglas es que vaya perpendicular a la altura crítica, pero asintóticamente a la altura normal. ¿A qué me refiero asintóticamente? Es que en algún punto se va a acercar el perfil. Empiezo aquí, camino, y se llega a acercar tanto a la normal, pero nunca a intersectar, sino que va a ir de manera asintótica. En algún punto se van a volver paralelos. Eso es lo que les quiero dar a entender. Entonces, siempre recuerden, los perfiles van o tienden a ser perpendiculares a la crítica, a la altura crítica, o asintóticos a la altura normal. En este caso es perpendicular a la crítica. Notan esta perpendicularidad. Decrece, llega a ser asintótico y se mantiene así a lo largo del perfil. ¿Ok? Esa es una de las cosas importantes que tienen que entender. Ahora, otra de las cosas importantes que ustedes tienen que saber diferenciar, observar
cuándo el perfil va a ser subcrítico y cuándo va a ser supercrítico. En este punto ya deberían saber, chicos, cuándo un perfil es supercrítico. Han estudiado para su primer parcial. De estos de acá, vamos a irnos al S. ¿Cuál de estos tres es supercrítico? ¿Y por qué? ¿Alguien me puede responder? A lo que recuerdo, Oxy, es los que son menores a la altura crítica. Exactamente. Son las alturas que se encuentran por debajo del tirante crítico. ¿Recuerdan que eso lo habíamos visto en la línea, en el gráfico de la línea de la energía? Su línea de la energía, su tirante, bueno, no es tan así su línea de la energía, es a 45. Acá. Tirante crítico, todos estos eran supercríticos y los que estaban por encima eran subcríticos, ¿verdad? Esto es importante que lo sepan. ¿Por qué? Porque hay una teoría que te dice que todo perfil supercrítico tiene su perfil secuente subcrítico. Eso les va a ayudar demasiado cuando hagan la unión de los perfiles que usualmente se dan por resaltos hidráulicos. Ahora, pasemos a los perfiles tipo M. Algo que tal vez no está anotado acá y creo que es importante. Para el gráfico de los perfiles, siempre va a depender de la zona en la que ustedes se encuentren. Va a ir gradualmente, zona 1, zona 2 y zona 3. La zona 2 va a ser la zona que está entre las dos alturas. La zona 1 va a ser la que está por encima y la zona 3 la que está por debajo. Entonces, para nombrar a los perfiles, es importante que ustedes agarren el nombre del perfil, o así se nos enseña siempre, y su apellido, ¿ok? El nombre del perfil es S y su apellido va a ser 1. Pasamos al de abajo. Este perfil que se forma acá va a ser un perfil S, pero del tipo 2. Finalmente, el perfil que está aquí va a ser un perfil S3. Lo mismo va a pasar acá. En los perfiles tipo M o MILT tenemos exactamente lo contrario. La altura normal es mayor a la crítica. Ok, la altura normal es mayor a la crítica. Listo, me quedo con ese concepto. Ahora, yo sé que el perfil M1 va a ser un perfil de crecida, un perfil de remanso. Entonces yo digo, si es un perfil de remanso, el M1 tiene que crecer. Sí. ¿Qué habíamos dicho? Si yo estoy con la normal, los perfiles van a ser asintóticos y luego crece, ¿verdad? Recuerdan eso, asintótico a la normal y crece. En el siguiente, para el M2, asintótico a la normal y voy perpendicular a la altura crítica. Esa es la mejor manera para que ustedes recuerden cómo es el gráfico del perfil. Perpendicular. Y el M3 perpendicular a la altura crítica. El M3 también va a ser un perfil de remanso porque está creciendo. Sin embargo, el M2 va a ser un perfil frontal porque está cayendo. ¿Ok? Recuerden eso, tal vez de memoria es importante que lo sepan. Ay, mi espalda me... Pero les va a servir demasiado. S1, S3, perfiles de remanso. M1, M3, perfiles de remanso. S2 y M2, perfiles frontales. Recordando eso, ustedes no van a tener problemas de entender cómo es el gráfico porque van a decir, ok, si S1 es un perfil de remanso, tiene que crecer. Listo. Y también veo que está tendiendo a la altura crítica. Por tanto,
parto de la altura crítica, perpendicular y crezco. Listo. S2 es un perfil frontal, por tanto, tiene que decrecer. Veo que tengo la altura crítica. Ok, entonces parto de la altura crítica y me acerco asintóticamente a la normal. ¿Qué tan asintóticamente me voy a acercar? Eso solamente lo puedo saber con el cálculo manual que voy a realizar. El cálculo en el cual nosotros aplicamos el método directo y la ecuación de Bres, ¿verdad? La ecuación de Bres. Entonces yo nunca voy a saber qué tan asintótico voy a ir, qué tan cerca voy a estar de la normal hasta que me vuelva paralelo a ella. No voy a saber hasta que haga el cálculo, ¿ok? Pero si les pidieran graficar, ustedes lo ponen así medio paralelo nada más, no importa. Hasta aquí se ha entendido, chicos. Se ha entendido esto de que nos vamos perpendiculares a la crítica, nos vamos asintóticos a la normal, que tenemos 3 tipos o 3 zonas en los cuales podemos encontrar los flujos. ¿Se entiende? Sí, todo claro. Ok. Ahora, esto es lo que les decía, es importante para después. Quiero que recuerden que todos los perfiles supercríticos siempre van a... acá no está lo que se los anoté. Qué raro, ha de desaparecer. Bueno, esta es otra de las cosas. Esto es para las condiciones de borde. Es fácil entender esto cuando no tenemos condiciones de borde. Lo difícil está cuando el ingeniero les va a poner una compuerta, un vertedero, les va a poner aguas abajo, una caída hidráulica. Ese tipo de cosas, de estructuras, son condiciones de borde. Y es ahí donde los chicos a veces no logran dibujar bien o con criterio sus perfiles. Es necesario que ustedes entiendan que para el gráfico de los perfiles de flujo siempre tenemos que partir de las condiciones de borde, ¿ok? No me puedo inventar y decir, aquí tal vez se va a dar un S2 sin tener condición de borde previamente fijada. A no ser, ahí está el pero, existe un teorema que se llama el teorema de Jagger. El teorema de Jagger te dice, si tú no presentas condiciones de borde, puedes asumir como condición de borde la altura crítica. Ejemplo, acá. Olvídense que está el S3, el S1. Me dicen, tienes este perfil del canal, dibuja los posibles perfiles de flujo. Acá vas a tener más, ¿no ve? Pero como no tienes una condición de borde aquí, tú dices, pero ¿qué hago? O sea, no tengo una condición de borde. Entonces, ahí es donde tú dices, ok, puedo considerar que el tirante crítico va a ser mi condición de borde, asumiendo que me estoy guiando bajo el teorema de Jagger, porque Jagger me lo permite. Eso les aparece en el libro de Berlamont. Les sugiero que lo lean. Ahora vamos a ir al libro. También para eso es que quería esta clase, para que podamos apreciar las diferentes condiciones de borde en el libro. Pero es importante esto de acá. ¿Para qué? Para que ustedes puedan entender a partir de dónde tienen que empezar a graficar. Te dice, para los perfiles supercríticos, que como nos dijo su compañero, son aquellos perfiles que se encuentran por debajo de la altura crítica, siempre considerar condiciones de borde aguas arriba. Es decir, que si yo veo condiciones de borde aguas arriba, tengo que pensar inmediatamente en que el perfil que se va a formar va a ser un perfil supercrítico. ¿Ok? Y para perfiles subcríticos, considerar condiciones de borde aguas abajo. Por ejemplo, si yo tuviera acá un reservorio, olvídense que está esto de aquí, que no he graficado nada. Sé que el perfil es tipo S, ¿ok? Entonces, lo primero que va a venir a mi mente va a ser, tengo condiciones de borde aguas abajo. Por tanto, lo que puedo hacer es un perfil subcrítico. ¿Cuáles son mis perfiles subcríticos? Los que están por encima del crítico. Entonces, yo digo, se va a formar un S1. Posible perfil de flujo. ¿Se entiende eso, chicos? Después vamos a ver ejemplos más claritos, pero por ahora se entiende.
Sí, en este caso, si tuviéramos en el principio una compuerta, entonces tendríamos que tomarlo como aguas abajo, ¿no? ¿O sí? Si tuvieran una compuerta, dicen, condición de borde aguas arriba. Entonces puede ser un S2 o un S3, dependiendo qué tan abajo está la compuerta, ¿no ve? Si yo tengo la compuerta acá, digo, es un S2. Entonces voy partiendo de la condición de borde y me acerco asintóticamente a la normal. Este es el claro ejemplo de que no tengo que salir de la crítica. Se fijan que la condición de borde previamente me ha dicho partir de aquí y yo ya conozco mis obligatorios, mis reglas y digo, bueno, estoy partiendo de la condición de borde, estoy cumpliendo con lo que me solicita. Es un perfil, nuevamente, súper crítico. Debajo de la altura crítica, estoy bien también, estoy cumpliendo con eso. Estoy manejando para perfiles supercríticos, condición de borde aguas arriba. Finalmente, ¿cómo va a seguir el curso? No sabemos, pero vamos a asumir que hasta aquí llega y se vuelve asintótico a la normal. ¿Se fijan? No necesariamente tiene que estar acá. Es por mi condición de borde que yo me estoy rigiendo. Si no tuviera condición, evidentemente sí podría tomar por el teorema de Jagger y empezar de la altura crítica. ¿Se entiende, chicos? Sí, gracias. Ok. No hay por qué. Y ahora continuemos. Ahora, esa es una manera un poco más compleja que tiene el Berlamont para que ustedes puedan recordar cómo se van a formar los perfiles. Yo, la verdad, prefiero recordarlo como les dije, recordando que S1 es remanso, S2 es frontal, S3 es remanso y así etc. Y bueno, como yo ya sé que uno va a acercarse a la crítica, yo hago el gráfico. Pero la manera que tiene Berlamont de presentarles cómo ustedes pueden deducir o etc. es la siguiente. Te dice para alturas que se encuentren menores que la altura normal, este tipo de alturas, el numerador va a ser mayor. Para alturas igual a la normal, el numerador va a ser 0. Para alturas mayor a la normal, el numerador va a ser 0. Solo recuerden eso. Ahora van a entender por qué es necesario. Lo mismo para el denominador. Para alturas menor a la crítica, denominador menor a 0, es decir, negativos. Lo vamos a ir anotando. Si el numerador es menor a 0, va a ser un número negativo. Esto va a ser 0, no importa. Numerador mayor a 0 va a ser cualquier número que sea positivo dentro de los reales, ¿no ve? Denominador menor a 0 va a ser negativo. Denominador mayor a 0 va a ser positivo. Ahora el Berlamont te dice, de esto sigue lo siguiente. Se tiene que, en la zona 1 van a estar todos los perfiles en los cuales la altura sea mayor a la crítica y mayor a la normal. Ok, entonces vamos a ir a mirar el S1. Nos vamos a traer más abajo, tal vez mejor. Porque estar subiendo no va a servir. Y ahí tal vez. Y esto para atrás. Ok. Zona 1. Alturas en las cuales la altura sea mayor a la crítica y mayor a la normal. ¿Cumple? Sí, porque una altura que se encuentre por acá es mayor a la crítica y mayor a la normal. Sí, efectivamente estamos en la zona 1. Te dice que para esta condición de la zona 1, el diferencial de h sobre ds o el cambio de la altura respecto del s tiene que ser que el numerador sobre el denominador sea mayor a 0. ¿Ok? Entonces, eso es bastante fácil de explicar. ¿Por qué? Por lo siguiente, les voy a explicar solamente de la zona 1 y ya no de las otras zonas porque va a ser un poco complejo, pero quiero creer que lo van a entender. Si te está pidiendo que DH, otra vez con que dibujar abajo es feo. ¿Qué será, chicos? Que verdaderamente se bloquea cuando dibujo por debajo de mi línea. Esperemos que cargue.
¿Qué hora es? Uy, ya hemos cumplido con la hora. Bueno, seamos pacientes, chicos. Es lo malo de esta aplicación, a veces no sé por qué se llega a cortar. O tal vez cerrándolo. Ah, lo malo es que su grabación se va a cortar. O ya se cortó. Bueno, en caso de que no les pueda pasar, chicos, la grabación, quiero creer que alguno de sus compañeros va a ser compadeciente y les va a mandar, porque veo que no está reaccionando la pantalla. No puedo ir a ningún lado. Uy, sí, se cerró. Bueno, esperemos que se haya grabado, muchachos. Cerré el programa. A ver. Acá. Bueno, no sé si se grabó, pero luego se los voy a revisar, chicos. Ya, les decía. ¿Esto cómo lo pueden verificar ustedes? Ustedes van a tener que el numerador sobre el denominador les tiene que salir mayor a 0. Entonces lo que hacen es básicamente usar los símbolos que están aquí arriba. Ejemplo, te dice que la altura va a ser mayor a la altura crítica. Yo busco ese caso entre estos de aquí. Altura menor a la normal, no. Mayor a la normal, no. Ah, acá tengo críticas. Esta de acá corresponde a este. Entonces digo, ok. Altura mayor a la altura crítica, tengo positivo. Listo. Positivo. Y altura mayor a la altura normal. Altura. Positivo en el denominador, por si acaso. Quiero que entiendan eso. Altura mayor a la normal. Altura mayor a la normal. Y este te dice positivo en el numerador. Por tanto, la relación que ustedes van a tener es, si es positivo en el denominador y positivo en el numerador, positivo, denominador, positivo. Por tanto, mayor a 0. De ahí es donde viene ese análisis, ¿ok? Esto te está diciendo. Ahora, lo que nosotros hacemos es básicamente analizar cuáles tendrían que ser los valores para que me salgan un número mayor a 0. Yo tengo que el DS va a ser igual a... Ah, me olvidé. Otra vez estoy graficando abajo, chicos. Se va a volver a cerrar. Cómo odio esto. Yo tengo que el DS va a ser igual a S2 menos S1, que es básicamente la posición 2 menos la posición 1. Entendiendo esto, les había dicho de acá, para este perfil, que es un perfil subcrítico, y basándonos en esto, los subcríticos, siempre con condiciones de borde aguas abajo, ustedes tienen que entender que tienen que empezar a graficar de aquí, así, básicamente. Por tanto, el S2 que ustedes encuentren, vamos a asumir que estos son 100 metros, acá van a tener 99 metros. Si ustedes tienen S2 menos S1, tendrían que la respuesta va a ser negativo, ¿vale? ¿Se entiende? Porque este va a ser el S1, donde están partiendo, y este el S2. Entonces, ustedes tienen 99 menos 100 igual a negativo. Por tanto, van a tener que la base del diferencial de S va a ser negativo. Para que me salga mayor a 0, yo tengo que tener otro negativo en el numerador, ¿vale? Si el numerador me tiene que salir negativo, yo tengo diferencial de H, por tanto, H2 menos H1. Me está diciendo esto a fuerzas te tiene que salir negativo. Para que negativo con negativo te dé positivo y cumplas con lo que te estoy pidiendo. Por tanto, si me tiene que salir negativo, entiendo yo
Tengo una altura H1 y una altura H2. ¿Cuál tendría que ser mayor, chicos? ¿Se está entendiendo lo que les estoy preguntando? Siempre condición de borde aguas subcrítico, condición de borde aguas abajo. Estoy empezando a graficar el perfil. Ya hemos analizado el S. Ahora el H. H1. Y H2. ¿Cuál tendría que ser mayor para que la respuesta me dé negativo? Yo sé que el diferencial de H va a ser H2 menos H1. H1 La tendría altura que 2 ser menos la mayor. altura 1. Lo mismo que habíamos hecho con S. H1 tendría que ser mayor a H2, ¿verdad? Por ejemplo, 3 y 4. Me va a salir negativo. Entonces, si H1 tiene que ser mayor a H2, yo digo, bueno, tengo entendido que esto tiene que ser mayor a esto. Por tanto, este tiene que ser menor, 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 menor. Y se va a ir formando el perfil. De esa manera es que lo analiza Berlamont, sin necesidad de que ustedes aprendan de memoria. Solamente tienen que saber estas tres condiciones. Zona 1, numerador sobre denominador mayor a 0. Zona 2, lo mismo, numerador sobre denominador mayor a 0. Finalmente, zona 3, numerador sobre denominador menor a 0. Para las tres condiciones, les va a salir lo mismo. Les va a salir exactamente lo mismo. Si ustedes analizan, les va a salir que esto va a ir decreciendo, decreciendo, decreciendo y se va a formar el perfil. Si prefieren, apréndanselo de memoria, apliquen lo que les dije, remanso, frontal, remanso, saben que tienen que subir, por tanto va a ir perpendicular y ya tienen el perfil, sin necesidad de hacer todo el análisis del numerador y del denominador. ¿Hasta ahí se ha entendido, chicos? Quiero creer que sí. Vamos a pasar al último ejemplito que tengo para ustedes y ya a la siguiente clase vamos a hacer ejercicios con toda la teoría que hemos aprendido. Bueno, esto no nos sirve. ¿Se entendió, chicos? Sí, Auxi. Chicos, Sí, ¿hay alguien ahí que todavía esté? Sí, Auxi, está todo comprendido. Bueno, lo vamos a dejar hasta acá, muchachos. La siguiente clase avanzamos. Auxi, ¿podría anotarnos a los que nos tenía que considerar en la lista? Hola. Creo que alguien me está hablando, pero no escucho nada. ¿Podría considerar como lista Auxi a los que entramos tarde? Ok, ok. Claro que sí. Díctame tu nombre, por favor. Ahora voy a abrir la lista. Sí, no los escuchaba, chicos, qué extraño. No sé si es problema de mi máquina o qué será. Ya, ¿quieren terminar el último ejercicio? Ustedes me escuchaban a mí, me estaban escuchando lo que les estaba explicando, porque tampoco sé si mi micrófono estaba funcionando. Sí, Auxi, normal le escuchábamos, pero creo que usted no nos escuchaba a nosotros. Ok, ok, ok. ¿Quieren terminar la última explicación? Es básicamente algo que podría ser muy similar a un examen, que no se necesita básicamente lo que les decía, cálculos manuales, simplemente visuales. Si quieren, hacemos eso para terminar y ya finalmente nos vamos todos a descansar. Sí, Auxi, por favor. Ok. También lo digo para no retrasarnos, chicos, porque me preocupa que solo tengamos 3 clases más. El INGE avanza muy rápido.
A ver, este es un ejercicio que también está en el Verlamont. Es básicamente un ejercicio en el cual les puede entrar un examen así. Pero a ustedes no se les va a graficar los perfiles. Ustedes los tienen que graficar, ¿ok? Son perfiles que ustedes van a ir encontrando. Si se fijan, acá tenemos condiciones de borde como una compuerta. Después no veo otra condición importante. Acá veo, si se fijan, una caída hidráulica. Y nada más, partiríamos de eso. Si ustedes quieren practicar, se dibujan las pendientes, la caída. No es necesario que les den estos valores de acá, porque les repito, todo es visual. El ingeniero puede ir y decirles pendiente suave. Ah, entonces ustedes tienen que pensar, ok, es una pendiente suave, por tanto es una pendiente tipo M. Y si yo estoy hablando de una pendiente tipo M, yo entiendo que la altura normal es mayor a la altura crítica. Entonces voy y dibujo altura crítica. No me importa en qué punto está. El Inge solo me ha dicho dibuje los posibles perfiles de flujo. Entonces, listo, mi altura crítica. Empinada. Digo, entonces esta es una tipo S porque es una steep. Entonces la altura normal está por abajo. Continua. Mi marcador está muy grueso, pero continua. Ahora, tramo por tramo, chicos. Analizamos el tramo por tramo. Les repito, este puede ser un tipo examen. No es nada difícil, pero es todo conceptual. Tramo 1. Yo no veo condición de borde aguas arriba. Entonces digo, ok, no veo condición de borde aguas arriba. Voy a aplicar el teorema de Jagger, que me dice que me permite, realizar el gráfico considerando como condición de borde la altura crítica, ¿ok? Entonces, tengo esta altura crítica acá, en este punto. Sabiendo eso, tengo dos opciones. Puedo hacer un perfil tipo M2 o M3. Pero ¿por qué yo haría un perfil M3? Que sería, voy a tratar de encontrar un lápiz más delgado, chicos. ¿Por qué haría yo un perfil M3? Muy delgado. Ahora sí. Un perfil M3 así. ¿Por qué lo haría? No tiene sentido, ¿verdad? Porque no es que yo haga un perfil acá y luego ¡pam! Vaya a crecer. No, se ve muy empinado esto de acá. Y además tenemos una compuerta aquí abajo y la altura de la compuerta es solo hasta aquí. Esta compuerta nos va a servir para condición de borde, pero para el siguiente tramo. Entonces lo más lógico, digo, bueno, no tiene nada de sentido hacer un M3, por tanto, yo voy a dibujar un M2. Repito, Jagger me permite, como condición de borde, tomar la altura crítica. Por tanto, tomo la altura crítica asintóticamente hasta la normal. ¿Qué tan asintótico? No sé, desconozco, pero así lo voy a dibujar. Ok. Inmediatamente habiendo hecho eso, se convierte como mi siguiente condición de borde, ese punto de ahí. Entonces digo, esta es una pendiente empinada, por tanto es una pendiente tipo S. Tengo mi condición de borde. ¿Qué perfil puedo graficar a partir de esta condición de borde? Habíamos dicho, condición de borde aguas arriba. ¿Qué perfiles entran dentro de esas condiciones, chicos? ¿Recuerdan? Eso es teoría. Por si acaso, les muestro acá. Recuerden esto como el Padre Nuestro. Para perfiles supercríticos, siempre considerar condiciones de borde aguas arriba. Entonces yo digo, ok, tengo condición de borde aguas arriba. Por tanto, puedo dibujar un perfil supercrítico. Se me permite.
¿Qué perfiles supercríticos yo tengo? El S2 y el S3 porque son los que se encuentran por debajo de la altura crítica. ¿Verdad? S2 y S3. Entonces digo, ok, ¿será que puedo dibujar un S3 aquí? No, porque mi condición de borde, si se fijan, esta es la normal, esta es la altura normal, esta es la altura, bueno, ya están viendo la altura crítica que está con puntitos, se encuentra acá, por tanto me corresponde un S2, no hay donde perderse, pero todo es teoría. Entonces digo, ok, continúo dibujándome un S2. Yo digo que voy a partir de la crítica perpendicular, parto y me acerco asintóticamente a la normal. En este caso se ve muy pegado porque está muy chiquito el gráfico, pero así lo vamos a dejar. Listo. Ah, me estoy pasando. Me estoy pasando porque hasta acá hay una compuerta reguladora. Acá lo dice. Compuerta deslizante. Entonces llego a la compuerta. Si se fijan, la compuerta está abierta hasta aquí abajo. Y ustedes dirán, pero Auxi, mi S2 va a chocar con la compuerta. Sí, está bien, no hay problema. ¿Por qué? Porque inmediatamente veo esta compuerta, es una nueva condición de borde que me permite, para darle continuidad al flujo, como yo tengo condición de borde aguas abajo, puedo dibujar un perfil subcrítico. En el tipo S, el único subcrítico que yo tengo es el S1, por encima de la altura crítica. Entonces digo, ok, yo voy a fingir, esta es mi compuerta, perfecto, yo voy a decir, para ellos, este negrito de acá es su S1. Acá es donde les decía que me recuerden lo importante. Bueno, está muy grueso. Su S1 va a ser así, ¿ya? Ustedes dicen, pero Auxi, no tiene continuidad el S2 con el S1, se ve súper extraño. Sí, se ve extraño, pero se va a llegar a unir por un resalto hidráulico, el cual va a ocurrir al momento en el que el perfil secuente del subcrítico se pueda intersectar con el S1. Si se intersecta ahí, yo digo resalto hidráulico y ¡pum! Hay continuidad. ¿Ok? Eso se va a ver en los cálculos manuales que vamos a hacer. Por eso les decía, recuerden siempre otro concepto importante en sus cabecitas. Todo perfil supercrítico tiene su perfil secuente. El S2 es un perfil supercrítico, por tanto, tiene su secuente. Al momento de nosotros intersectar, vamos a tener un resalto hidráulico, el cual se puede apreciar acá, resalto hidráulico. ¿Ok? Ya está tomando forma, el agua que estamos graficando está tomando forma. Seguimos avanzando. Nueva condición de borde. La compuerta se encuentra en la zona 3. Entonces, como todavía no ha terminado, se fijan, acá termina todavía. Ok, se encuentra en la zona 3. Puedo hacer un S3, ¿recuerdan? Que es un perfil de remanso. Por tanto, va a subir. Solo es que ustedes sepan cómo es el perfil. Nada más difícil de eso, chicos. Les dije, S1 remanso, S2 remanso. Digo, S2 frontal, S3 remanso. Por tanto, yo digo, ok, es un perfil de remanso. Veo que sigue dentro de los S, me hago mi perfilito y asintóticamente hacia la normal. ¿Qué tan asintóticamente? No sé. Perfecto. Hasta ahí estamos bien. Veo que no puedo hacer nada más por ahora porque no tengo más condiciones. Entonces digo, me voy al siguiente tramo. Me he quedado sin condiciones de borde porque no sé qué tan asintótico voy a ir. Entonces intentaré con mis condiciones de borde aguas abajo. ¿Qué veo aquí? Una caída hidráulica. Es una condición de borde aguas abajo. Ok, si veo una caída hidráulica, digo, bueno, condición de borde aguas abajo, puedo graficar perfiles subcríticos.
me permite la teoría, me dice sí, proseguí, tiene todo que ver lo que estás haciendo, entonces tienes chance de hacer. Listo, digo, bueno, condición de borde aguas abajo, mi altura crítica. ¿Por qué? Por el teorema de Jagger. Partiendo de la altura crítica, digo, si estoy en aguas abajo, a fuerzas tiene que ser un perfil subcrítico. Por tanto, me grafico una M2. Parto perpendicular de la altura crítica, asintóticamente hacia la altura normal. ¡Pum! Ahora, nuevamente tenemos el problema. Y tú dices, pero no tiene continuidad. ¿Qué me falta? Me falta un resalto hidráulico. Ahí es donde te das cuenta, dices, bueno, lo vamos a hacer con azul para que se vea gráficamente lo que estamos trabajando, asintóticamente a la normal. Ahora, tú dices, mi agua estaba por acá, ha bajado de la compuerta y ahora está aquí arriba. ¿Cómo lo puedo unir? Un resalto hidráulico. Entonces, ahí sí pienso y digo, bueno, estoy en un perfil M, puedo graficar un perfil M3. Evidentemente, no se van a llegar a cortar todavía, pero como el M3 está por debajo de la altura crítica, es un perfil subcrítico, digo supercrítico, por debajo de la altura crítica. Habíamos dicho, todo perfil supercrítico tiene su perfil secuente. Por tanto, igual, esto va a ser así, inmediatamente su secuente donde me llegue a cortar, acá me ha llegado a cortar, resalto hidráulico. Y ya está. Ese es un ejercicio de tipo examen, chicos. Tiene todas estas cositas escritas, pero es básicamente lo que les va a pedir el ingeniero. En el caso, en el mejor de los casos, si estamos de suerte, no les va a decir que lo hagan con cálculo. Se fijan que no tiene nada complejo, es todo teoría, saber aplicar los conceptos. Sí, Auxi. Ok, con esto habríamos terminado, muchachos. La clase sí se nos alargó, pero bueno, por suerte hemos llegado a hacer lo que queríamos hacer. Ahora sí, se quedan por favor los que querían que les anote a la lista y los demás se pueden retirar, muchachos. Tengan buen descanso, disfruten su día del peatón. Gracias, Auxi. Buenas noches. Buenas noches, chicos, descansen. ¿Están todavía los que querían que les llame lista, chicos? Sí, Auxi. Ya, a ver, empecemos por ti, por favor. Kamaki Condori. Ok, Kamaki, Condori, Rimmer. Ya está. ¿Alguien más? Kolketarki, Iván, Auxi. Kolketarki, Iván. Ya. ¿Alguno más, chicos?